¿Cómo les va? Muy buenas noches, gracias por permitirnos ingresar, como cada sábado por la noche aquí en Canal 5, a su hogar, donde está allí con el canal puesto y el debate que arranca, porque vamos a ahondar en un tema que genera mucha controversia, puntos de vista encontrados, desde lo jurídico, desde lo ético, lo moral. El tema del aborto en la sociedad argentina trae polémica desde mucho tiempo, y acaba de ingresar un proyecto en el Congreso para volver a discutir este tema. Y nosotros vamos a reflejar seguramente lo que pasa allí en el hogar, porque hay un sector de la sociedad que avanza y que quiere que en la Argentina se despenalice el aborto, otros que férreamente defienden el no, y hay una gran franja en el medio que todavía no tiene posición tomada. Ese va a ser el debate inicial que lo vamos a complementar en Plan A, en el arranque, con este informe. Por favor, director. Hace unas semanas, el presidente Mauricio Macri dio posición con respecto al aborto en medio de la Conferencia Episcopal Argentina. Defiendo la vida desde la concepción hasta la muerte, aseguró. En Argentina el aborto es un delito incluido en el Código Penal. Los encuentros nacionales de mujeres suelen ser las convocatorias más importantes a favor de la legalización del aborto bajo la consigna aborto legal, seguro y gratuito, con el argumento que en Argentina se practican 500.000 abortos por año, que provocan la muerte de 100 mujeres por las precarias condiciones en que se realizan. 34 legisladores nacionales presentaron esta semana el proyecto de ley de interrupción voluntario del embarazo. La propuesta considera la práctica del aborto en adolescentes de 13 a 16 años y su derecho a hacer oída su decisión, y amplía de 12 a 14 semanas de gestación el plazo para acceder a este derecho. ¿Cuál es el problema de la legalización del aborto? ¿Cómo frenar las prácticas clandestinas? ¿Qué pasa con el derecho a decidir de la mujer sobre su cuerpo? ¿La influencia de la Iglesia complica que esta ley sea sancionada? Hoy, en Plan A, aborto. El debate continúa. Y por supuesto que esperamos tu participación a través de las redes sociales, @PlanATV en Twitter, PlanATV en Facebook, y el debate se abre. Todas las voces, médicos, también desde el punto de vista legal, periodista invitada como Sonia Tesa para aportar lo suyo sobre este tema que genera tanto debate. ¿Qué aspectos, Silvia Augsburger, le presentamos, diputada provincial del bloque Igualdad y Participación? ¿Qué aspectos tiene este proyecto de interrupción del embarazo voluntario que acaba de presentarse en el Congreso? Silvia, ¿por qué hay que avanzar en esta materia? El proyecto contempla la posibilidad de una mujer a decidir la interrupción del embarazo hasta la semana 14 y luego las causales que hoy son legales, es decir, por violación o riesgo de salud o de vida de la mujer. Claro. Y es importante avanzar porque Argentina tiene cifras de mortalidad materna altísimas que no se condicen con su infraestructura de salud, y que el aborto realizado en condiciones inseguras es la primer causa de mortalidad materna. Silvia, participaste como diputada nacional de proyectos justamente en este sentido. ¿Por qué crees que perdió estado parlamentario? ¿Por qué no ha avanzado estos proyectos año 2007, si mal no recuerdo, no? Sí, 2007 se presentó por primera vez. La estrategia de aquellos sectores que se oponen es el no debate. Por eso nosotros insistimos en que debe abrirse en el Parlamento el debate para escuchar todas las opiniones. Es un tema que no podemos desconocer, que no podemos taparnos los ojos, es un tema que existe y por tanto el Congreso de la Nación es responsable y tiene que asumir el compromiso de debatir esto y de escuchar todas las razones y las propuestas que hay desde todos los sectores. Bien. Doctora Gabriela Cuadri, que integra la Asociación Provida, ¿por qué no al aborto, a la interrupción voluntaria? Bueno, en principio nuestro derecho, el aborto está protegido jurídicamente, o sea, como abogada, digamos, el argumento jurídico es que la persona humana está protegida desde el momento de su concepción. Este principio nosotros lo encontramos en la Constitución Nacional, o sea, nuestra norma máxima, que nos incorpora a los tratados internacionales con rango superior a nuestras leyes, y en esos tratados encontramos, ¿no?, la defensa de la persona humana desde la concepción. Aclaro esto porque quedé un poco con el informe con el que empezamos el programa, donde se remarcaba esta postura del presidente de la Nación, que quiero dejar en claro que no hace más que retomar la legislación vigente hoy en nuestro país. Tratados como la Convención de los Derechos del Niño, donde dice que todo niño tiene derecho intrínseco a la vida, derecho primordial e inviolable, y que se considera niño a la persona humana desde
la concepción hasta los 18 años. Claro. Tratados como el Pacto de San José de Costa Rica, que dicen que la persona humana tiene derecho a la vida desde su concepción. O sea, un derecho a la vida que es primordial, inviolable y que se complementa con el derecho de igualdad, o sea, somos todos iguales ante la ley, todos los seres humanos tenemos el mismo derecho a la vida y el principio de no discriminación. Silvia, ¿no cree que es así esto, el argumento que sostiene la doctora? Por supuesto, simplemente que no se defiende por el Código Penal. El Código Penal es para sancionar una conducta, un delito, la forma de defender la vida desde el momento de la concepción es con políticas públicas. Se plantea que hay colisión de derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero también el niño por nacer. El aborto es legal en Argentina en 3 causales. Por tanto, no se puede argumentar para no debatir la legalización del aborto que es inconstitucional. Además hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, o sea, no es porque lo digamos quienes conocemos las leyes, sino que la Corte, que es la que interpreta la constitucionalidad, ha establecido que es constitucional el actual Código Penal que establece la legalización en 3 causales. Abrimos el debate, doctor Tepas y doctora Ferrero, también están invitados para... Quiero aclarar algo, el aborto no es legal en la República Argentina. O sea, son casos taxativos los que diciendo con la doctora, no sé si es doctora, perdón, con Silvia, perdón, diciendo con ella, el Código Penal es una norma del año 1921 que recibe el impacto de la reforma constitucional incuestionable y entonces hay que leerla a la luz de estas nuevas Pero concretamente normativas. Entonces para la sociedad del Lego en la materia, ¿qué es? No es legal, no es legal. Estamos aplicando unos protocolos del Ministerio de Salud, que es estamos en otro ámbito, pero no hay ley que autorice el aborto. Bien, Luisina, Gonzembiano. No, me quedé con el tema de las cifras, por eso a Silvia le quería preguntar, ustedes cuando hablan de las cifras de los abortos que se hacen por año, que decían que eran 500.000, nosotros mencionamos en el informe, ¿de dónde salen esos números? Los clandestinos. Claro, si son clandestinos, digo, ¿de dónde salen los números? La interrupción siempre es clandestina porque el aborto es un delito salvo en 3 causales. Los números salen del Ministerio de Salud de la Nación. Si me permiten, es un Doctor estudio que hizo la doctora Pantelides y la doctora Mario. Es una estimación estadística que se hace en base a las externaciones. ¿Pero Daniel la hicieron individualmente o pertenecen a algún organismo? No, fue una investigación pedida por el Ministerio de Salud de la Nación, pero que obviamente está basada, o habría que volver a hacerla en este momento, porque está basada en una época donde las tecnologías existentes eran otras y ahora habría que remozarla. Pero esa estimación, que es muy difícil estimar cuánto es el número exacto de abortos, la estimación de la investigación de Pantelides y Mario es la más seria que ha habido en la Argentina. ¿Y qué generan estos abortos clandestinos? ¿Qué pasa con las mujeres que acceden a estos lugares donde no hay ningún tipo de protección? Los abortos son clandestinos, pueden ser seguros o pueden ser inseguros. En la Argentina, las mujeres que tienen dinero y que pueden pagar un aborto clandestino seguro, pueden tener una morbilidad, o sea, una posibilidad de sufrir daños en su salud menor, y las mujeres pobres, como siempre, son las que, al no poder recurrir o no tener la moneda para poder llegar a la seguridad, tienen abortos clandestinos inseguros. Claro. Lo que genera, digamos, una inequidad, porque acá estamos hablando de que las leyes restrictivas existentes hoy en el país no hacen que las mujeres no aborten, y eso lo sabemos muy bien. Todo lo contrario, hacen que las mujeres aborten, que aborten más, porque está comprobado que los países que tienen leyes menos restrictivas, con otro tipo de políticas también, por supuesto, las mujeres hacen menos abortos. Coincidimos, por supuesto, yo coincido con el presidente Macri, yo también estoy en contra del aborto. Ahora, lo que no se ponen de acuerdo es de dónde es la concepción. ¿Cuál es el momento de la concepción? Esta también es una polémica de larga data. Para seguir con ese tema, digamos, yo lo que diría es, todos los países que también tienen el aborto legal tienen firmados los mismos pactos a los que se refiere la doctora. Y la verdad es que cuando hay derechos, y perdonen que me voy a meter en un ámbito que no es el médico, siempre hay, nunca ningún derecho es absoluto. Lo que nosotros no podemos es exigirle a las mujeres, que son las únicas que se embarazan y que pueden sufrir gravísimas consecuencias, actos heroicos que no se lo pedimos a otras personas. Doctora Ferrero, ¿qué opina usted como médica también generalista?
Yo opino que el momento de la concepción no tiene una falta de ponerse de acuerdo, digamos. Biológicamente la concepción comienza cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. No, cuando se implanta en el útero. Eso es la fecundación. Yo les dije que había polémica sobre esto. Bueno, de todos modos las normas plantean el aborto hasta la semana 14, o sea que ni siquiera es que solamente... Pero no es la discusión. Pero siga a ver la doctora Ferrero para ver su punto de vista. Quiero agregar que sí es la discusión esa, porque en muchos métodos que se utilizan actualmente se consideran abortivos porque influyen entre el momento de la unión de los gametos hasta la implantación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algunos tipos de la pastilla del día después, el DIU-TC de cobre, que son elementos que la gente a veces no desconoce que son abortivos, porque interfieren en ese proceso. Justamente desde la unión del óvulo y el espermatozoide ya hay un nuevo ser y un nuevo ADN constituido. Por lo tanto, estas son prácticas abortivas que usted, doctora, no está de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo, pero respeto a la persona que... Permítame hacer una aclaración. Daniel. Terminantemente, lamentablemente, tengo que desmentir a una colega, pero la anticoncepción de emergencia, es cierto que los primeros estudios que se habían hecho en ratas daban lugar a dudas acerca de la implantación. Los últimos estudios hechos desde la época de Croxato hasta la actualidad desmienten terminantemente que la anticoncepción de emergencia sea abortiva, y la verdad es que hay bibliografía abundante, actualizada, y por favor, cuando hablamos de esto, tenemos que hablar con la evidencia científica existente al momento. Bueno, quedan demostrados los puntos de vista diferenciados. La postura tuya contra no es mi postura, lo podemos avalar con bibliografía y puedo nombrar. Pero esto no es pacífico. A ver, no es pacífico. Sonia Tesa, periodista invitada, para dar su punto de vista y generar más debate. Bueno, es evidente que es un tema, siempre el tema de la despenalización del aborto, que genera para mí falsas controversias, porque no se trata de estar a favor o en contra del aborto. Se trata de plantear políticas públicas y se trata, yo digo, ni siquiera el valor vida es absoluto, porque si nosotros, yo no soy una especialista en el Código Penal, pero hasta los homicidios tienen causales de atenuantes, existe el homicidio en legítima defensa, con lo cual nunca, digamos, cuando hablamos de derecho ni cuando hablamos de medicina, estamos hablando de cuestiones absolutas. ¿Y dónde debería avanzarse entonces, Sonia? Para mí, yo tengo muy claro que para mí el aborto es un tema de salud pública. Hoy, por las tecnologías existentes, porque existe el aborto farmacológico, tenemos un menor índice de muertes de mujeres y eso es algo realmente importante, porque ¿quién quiere que se muere una mujer por día? Y por otro lado hay estudios, el doctor seguro que lo sabe mejor que yo, pero hay estudios que hablan de que 1 de cada 3 embarazos no continúa. Y a mí me parece que es interesante ponerlo más en el tema de la experiencia de cada mujer, de la experiencia que cada mujer atraviesa en el momento de saber que está embarazada. Sonia, ¿nos decís entonces que debería tener Argentina una ley de interrupción voluntaria del embarazo? Estoy convencida de eso, y si me permitís, en el año 2009, Karina tenía 30 años, 3 hijos, uno de ellos discapacitado, trabajaba, sufría violencia de parte de su pareja, cae primero al Hospital Centenario con un aborto en curso, no se la atiende, le dan un ibuprofeno, le dicen que se vaya a su casa. Ella termina en el Hospital Provincial y muere en febrero del año 2009 en el Hospital Provincial. Yo fui a entrevistar a la hermana y la hermana, muy compungida, me decía, lo que pasa es que a veces cuando te enterás de que estás embarazada te querés morir. Claro. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que un embarazo es algo imposible de afrontar para una mujer. Yo no quiero ponerlo en términos morales, quiero ponerlo en términos de la experiencia que atraviesa. ¿Y ante qué situación se encuentra entonces una mujer que tiene eso en su mente, de poder afrontar un embarazo? Y hoy se encuentra ante la situación de recurrir a una práctica que es ilegal, de conseguir una pastilla de una manera ilegal en una farmacia. Afortunadamente hoy hay grupos de mujeres que están acompañando a quienes están en esta situación, pero si fuera legal sería... La situación de crisis en el embarazo, el problema es darle como única alternativa el aborto, o sea, hay muchas alternativas. Yo quiero decir algo, estamos hablando del único ser vivo del planeta, la única criatura de la naturaleza que se ve obligada a enfrentar una corporación internacional, una organización internacional que pide su muerte. O sea, todos el ser humano en periodo de gestación. Está bien, pero cuando escuchás a es la única organización, es el único ser por el cual pedimos la muerte.
no es el ejemplo de los homicidios. No cuidamos el planeta, cuidamos a todos los seres humanos, queremos proteger a todos los animales. Pero cuando escuchás, Gabriela, testimonios como lo que acaba de decir Sonia, el padecimiento de esa mujer, hay ¿qué alternativas. ¿Qué alternativas? Hay alternativas. Hay que acompañarla, hay que ayudarla, hay que ayudarla en la situación de embarazo. Es muy crítica, pero el aborto no es la solución. Yo desde mi experiencia diría que no hay mujeres que estamos yendo, no hay grupos de mujeres a favor de la despenalización que están yendo a hospitales a decirle a las mujeres aborten. No. Y sí hay al revés, porque recuerdo, creo que fue en Guernica, el caso de una niña de 12 años que había sido violada, un aborto perfectamente encuadrado en las excepciones del Código Legal, que hubo un grupo pro vida que fue al hospital a decirle a una niña de 12 años que era asesina. Entonces, me parece que no es como... Si ninguna mujer va a interrumpir un embarazo felizmente, eso es una realidad. El problema es la falta de alternativas que se le da. Por ejemplo, si yo tengo una niña discapacitada que ha sido violada, como hay cientos de casos, ¿cuál es la alternativa que le damos? Entonces, ese aborto hoy en Argentina es legal y, sin embargo, tenemos provincias como la provincia de Salta, con Juana, niña Huichi, que fue violada por 7 hombres y que el Estado de Salta no le está garantizando el aborto legal que se le permite desde el año 21 por ley. No, el aborto no le resuelve el problema, esa es la disputa. Con el aborto resolvemos el drama de esa mujer. ¿Por qué el aborto ¿Qué va a generar el aborto si se legaliza? Mayor angustia, mayor drama. O sea, el aborto viene implementado por políticas internacionales. Yo 2 palabras voy a decir. El informe Kissinger, que sería oportuno que todos lo googleen y conozcan de qué se trata, es un informe que estudió el impacto del crecimiento poblacional de los países más subdesarrollados, digámoslo, de los países más pobres, el impacto que iba a tener en la seguridad y en la economía de Estados Unidos. Ajá. ¿Cuál es la propuesta del informe Kissinger? Control poblacional. Sí. Nosotros como país pobre, que no somos pobres, pero vivimos como pobres, tenemos 2 problemas, control poblacional y deuda externa. Control poblacional, ¿en qué consiste? En políticas de natalidad, con palabras eufemísticas, responsabilidad parental, familia planificada, y el aborto. El Silvia, informe Kissinger, perdón, en lo algún dice momento, claro, está claro ese punto de vista, pero quiero al proyecto de ley. Sin aborto no hay control poblacional. ¿Qué sentís cuando se escucha este argumento, el de la doctora? No puedo compartirlo. Deuda externa hoy no lo puede sostener nadie, porque si ha hecho Argentina, uno puede compartirlo. ¿Y control poblacional? No, tampoco. Y además la experiencia concreta es Uruguay. Uruguay es un país muy parecido a la Argentina que ha legalizado el aborto. ¿Y cómo va esa experiencia uruguaya? ¿Qué pasa en la sociedad? En el sentido de que no ha habido más muertes, que es lo que nosotros hoy planteamos, que así como está la ley, es una enorme injusticia. ¿Y la tasa de abortos aumentaron? No, en absoluto. En absoluto. Doctora Ferrero, a ver qué quiere aportar. Yo creo, desde mi práctica cotidiana de atender mujeres, que todos los días tienen problemáticas relacionadas con la ginecología, el problema del embarazo. Algunas lo buscan desesperadamente, otras están desesperadas, como vos decís, doctora, me quiero morir porque estoy embarazada. Me parece que la mejor respuesta para darle a esa mujer en esa circunstancia de padecimiento no es matar a su hijo. Yo creo que respeto construcciones que han acompañado a las mujeres para disminuir la tasa de mortalidad, pero creo que la mejor respuesta para darle si uno mapea la tasa de muerte materna en Argentina, en un informe espectacular que hizo el Servicio de Observatorio sobre la Salud Reproductiva, que está publicado, si uno ve las provincias donde más se mueren las mujeres, son en las provincias donde más falta el agua potable, donde más falta la alfabetización, donde más falta el acceso a las cosas más elementales. Pero no es un argumento válido para decir que hay que avanzar como política de Estado para que las mujeres no caigan en lugares clandestinos donde no hay ningún tipo de control. Pero lo seguimos en instantes, porque tenemos que ir a una pausa para seguir debatiendo. Se ha presentado en el Congreso la ley de interrupción voluntaria del embarazo, llamémoslo aborto, y es lo que está aquí en discusión, para escuchar todas las voces. Una brevísima pausa y ya regresamos.